Hola, ¿qué tal a toda la comunidad de Rosbrief? Estamos aquí en el primer día de actividades de esta primera edición del eXperience 2026 desde Puebla. Hoy tengo a un gran invitado, él es Ever Gutiérrez, director general de Got Marketing de Senta Group. Exactamente. Pues un gusto tenerte aquí, Ever, de verdad Gracias. muchísimas gracias y felicitarte porque acabas de tener una conferencia muy Así es. interesante donde la inteligencia artificial fue la punta de la lanza, ¿no? Sí, así es. Tal cual. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre cómo te fue, cómo te sentiste y cuáles fueron los temas que abordaste? Porque, digo, la inteligencia artificial viene dando pasos agigantados. Sí, la verdad es que bastante contento. Es la segunda vez que ya pudimos estar aquí en este evento. La idea con la inteligencia artificial es entenderla y no temerla, ¿no? Ok. Muchas veces las empresas o las organizaciones le tenemos miedo por toda esta publicidad que de repente nos Sí, llega. aún hay cierta resiliencia, ¿no? Totalmente, y es justificada, porque de repente empiezan a bombardearte con que te van a quitar el trabajo, con que se va a acabar absolutamente todo, y es entenderla para empoderarnos sobre la inteligencia artificial, usarla a nuestro favor y empezar a ver cómo crecemos como organización. Ahora, uno de los cuestionamientos, y lo hemos estado platicando con distintos conferencistas que hemos tenido el gusto de tener acá, como tú, eh, ¿cómo luce el futuro? O sea, porque luce muy prometedor, pero también muy retador, porque son tecnologías y son innovaciones que literalmente día con día van cambiando y se van modificando. La inteligencia artificial yo creo que es la principal. Entonces, Sí, ¿cómo luce el futuro de la inteligencia artificial concretamente en México? luce de manera muy retadora. A mí en lo particular me emociona porque hace en los finales de los noventas hacíamos esta misma pregunta con la llegada del Internet. Sí, ¿No? Y decíamos, ¿cómo luce? Y todas estas empresas de servicios de telégrafos y de cartas y demás tuvieron que hacer todo un cambio para poder adaptarse a la nueva era. Nos está pasando exactamente lo mismo. ¿Cómo nos adaptamos hacia un crecimiento que no es ok. solamente en México, es un crecimiento global? En México, ¿cómo nos estamos preparando? Haciendo alianzas. Primero, de manera interna, entenderla, y dos, después haciendo alianzas con empresas que están en todo el mundo y sabiendo cómo podemos adaptar los casos de éxito a los mercados latinoamericanos en particular y México, ¿no? En particular. A mí me da mucho gusto porque en Puebla en particular es una ciudad que tiene muchos empresarios con mucha visión y Sí. son tal vez empresas no tan grandes a nivel nacional, pero sí tienen una visión de crecimiento y de adoptar todos estos temas de inteligencia artificial. Si bien hoy vine para el evento, la realidad es que aquí ahora sí que tengo las puertas abiertas porque hay muchos empresarios que ya están empezando a hacer la innovación desde aquí, ¿no? Y es que eso es algo bien importante porque algo que también se ha venido comentando es la revisión del Tratado de Libre Comercio Sí, en los próximos meses con Estados Unidos y Canadá. Y digo, creo que la innovación y la tecnología pues también es algo que bien vale la pena meter como en toda esa conversación, ¿no? Competitivamente, ¿cómo luce el panorama para México, ¿no? O sea, digo, nuestro vecino es Estados Unidos y pues bueno, ya sabemos todo lo que conlleva, pero México no se está quedando atrás, digo, tenemos Tesla, tenemos BYD acá, o línea creo que es un muy buen punto de inicio, eso en el sector de movilidad y automotriz. Y en el caso de la inteligencia artificial, ¿cómo luce el panorama? hay un punto, un factor que yo considero que es el más importante al momento de implementar inteligencia artificial en cualquier industria, que son las ideas. La inteligencia artificial no va a pensar por nosotros, la idea es nuestra y vamos a ocupar la inteligencia artificial para irnos al siguiente nivel. El mexicano tiene muchas ideas, el mexicano es muy Sí, creativo por naturaleza, entonces yo por ahí veo una gran ventaja. Hay un reto, y esto no es nada más para México, es para toda la región, que es el tema energético, porque la inteligencia artificial consume mucha energía. Ahorita estamos viendo temas de movilidad eléctrica, pero esa movilidad también está enfocada hacia el uso de explotación de datos e inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que por el contrario, viene un reto bastante grande, viene una oportunidad muy grande. México tiene muchas fuentes de energía diferentes que vamos a ir explotando poco a poco también, pero sí, sobre todo tiene lo más importante que es la creatividad. sí, claro, la idea no deja de ser lo más importante por más inteligencia artificial que haya, ¿no? O sea, Totalmente. eso Si la es, idea es buena, con la inteligencia artificial va a ser excelente, ¿no? sí, no, en eso yo también estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque a veces se tiene como que esta mala creencia de, no, es que me va a quitar el trabajo, me va a quitar. No, al contrario, o sea, la inteligencia artificial creo que también nos viene a demostrar pues, qué tan bueno eres
aprovechando estas herramientas, ¿no? Porque al final de cuentas Sí. la inteligencia artificial es una herramienta. Es una herramienta y sobre todo cambiar un poquito la mentalidad. Muchas veces estamos en la zona de confort haciendo lo mismo uno y otra Claro, sí. vez. Con la inteligencia artificial eso sí va a cambiar y también debemos de cambiar nosotros en qué podemos hacer diferente y que va a agregar más valor a nuestra organización y a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces quitarnos esa tarea repetitiva es un reto mental, pero te aseguro que es de crecimiento al 100%. Sí, sí, es bastante complicado de aceptar, pero yo creo que Sí. una vez aceptándose, pues va a haber ya toda una explosión de, Sí, sí, de sí. nuevas El cambio nuevas es un formas, reto ¿no? siempre. Sí, exactamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y justo siguiendo un poquito en esta misma línea, pues digo, México es epicentro a nivel mundial este año con la Copa del Mundo, pero pues no solamente con la Copa del Mundo, o sea, también México ya está siendo volteado a ver por otro tipo de cosas, ¿no? En el caso concreto de la inteligencia artificial, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero, ¿cuáles serían estos pros y estos contras de cara a todo el futuro, ¿no? O sea, porque, digo, utilizo de ejemplo la Copa del Mundo por la cantidad de gente y de exposición que vamos a tener. Entonces, ¿cómo prepararnos ante todos estos escenarios tan demandantes y retadores que se avecinan? El tema de la adopción de inteligencia artificial en México, en particular, tiene algo bastante bueno, que yo lo considero bastante bueno, que es la pequeña y mediana empresa. Muchas veces pensamos que la adopción de la IA es solamente para estas empresas gigantescas, ¿no? Que mueven demasiados millones, Sí, para estos grandes billones, sí, conglomerados, ¿no? los grandes ballenas. Pero la realidad, y lo acabamos de ver en la conferencia, es que hay muchos ejemplos de empresas de nicho, empresas pequeñas, regionales, que con una buena explotación y dedicación, un buen nicho, explotan datos, adoptan inteligencia artificial y despegan de una manera increíble. Más del 90% de las empresas mexicanas están en ese rubro, Sí. que son estas empresas familiares, empresas que empezaron, ahorita están en segunda o tercera generación y van apuntando hacia la innovación. Yo creo que ahí es la clave y es lo que nos puede hacer un diferenciador grande aquí en México, que es transformar todas estas compañías en empresas mucho, mucho más relevantes a nivel mundial con una adopción integral de la inteligencia artificial. Y antes de concluir, porque yo me podría seguir un buen rato platicando contigo, pero no quiero terminar la entrevista sin antes concluir cómo, o más bien, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus conclusiones de que en México, y concretamente en Puebla, hay eventos como este, ¿no? En donde pues a veces se tenía la creencia de que este tipo de eventos pues se vivían más en Ciudad de México y todo, pues esa Sí. descentralidad pues ya no está siendo tan a la orden de la regla, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti presentar una conferencia en esta expo y cómo es para ti ver este tipo de eventos en una ciudad que pues no presumía ser el epicentro como sí lo era, por ejemplo, la Ciudad de México? A mí se me hace algo muy orgánico, porque es justamente el espíritu de lo que yo vengo a hablar, que es la inteligencia artificial, que ha democratizado la tecnología, ¿no? Sí. Lo que antes era para ciertas compañías, hoy en tu celular puedes tener una solución, un agente de inteligencia artificial Sí. interactuando contigo. Entonces, para mí es muy orgánico que Puebla, que los empresarios de Puebla estén organizando este tipo de eventos, que estén participando, que estén adoptando, que estén siendo líderes, porque en serio, y no lo digo por quedar bien, las empresas en Puebla están empezando a ser líderes dentro de sus nichos en adopción de inteligencia artificial. Te podría decir que inclusive más que algunas ciudades grandes, estas ciudades, digamos que emergentes, con economías que están creciendo, están adoptándolas porque no les queda de otra, porque a falta tal vez de más herramientas, adoptan la inteligencia artificial para despegar y poder competir contra los más grandes, ¿no? Perfecto, pues Herbert, para mí de verdad ha sido un placer conocerte Gracias, y tenerte igualmente. acá ante toda la comunidad de Rosberg. Estoy seguro que toda la comunidad también disfrutó mucho de esta conversación y te agradezco mucho tu tiempo, felicitarte por tu conferencia Muchas y gracias. desearte todo el éxito del mundo. Hombre, muchas gracias y cualquier cosa estamos en contacto. Perfecto, pues Herbert, Hasta luego. muchísimas gracias y muchas gracias a toda la comunidad de Rosberg. Continuamos acá en el eXperience 2026. Chau, chau.